Bueno, yo lo conocí cuando empezó el primer año a dar clases acá en esta universidad, que venía de la Universidad de Rosario, viernes por medio. Muchas veces se quedaba en mi oficina conversando hasta la hora de su clase, porque venía re temprano. Y allí pude apreciar que era un hombre mayor, ¿no? De 80 y pico de años empezó acá. Un hombre honesto, honorable, inteligente, la verdad admirable. Su pasión era la docencia y también su familia. Vivía hablando de su esposa, sus hijos, nietos, bisnietos. Un hombre frontal, íntegro, con ideas firmes. Decía lo que pensaba sin importar que las consecuencias lo perjudicaran. Con mucha experiencia, tanto docente en la parte de costos como experiencia de vida. La verdad que era un ejemplo a seguir. Y su paso por esta facultad va a dejar una huella muy importante e imborrable entre todos los que tuvimos la suerte de conocerlo. La definiría primero como una maestra y también como una trabajadora incansable de la educación superior, para quien la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales representaba una parte muy importante de su vida. Además de su lugar de trabajo, era el lugar donde ella podía expresarse y podía desarrollar su profesión, buscando siempre mejorar la cátedra para darle más calidad a la cátedra de inglés, ¿no? Nos obligaba a reunirnos una vez por semana porque decía que si la cátedra no se reunía, la cátedra no funcionaba bien. Entonces, nos obligaba dulcemente y nos invitaba a su casa todos los viernes a tomar el té y hacernos trabajar. Pero hoy me doy cuenta, yo estoy ocupando el lugar de ella hoy, y qué importante era eso, qué importante es reunir a los miembros de la cátedra para trabajar, pero en un ambiente amable. Y un maestro, es decir, yo lo tuve de profesor en La Plata y él vino en el año 66 acá y nosotros nos incorporamos, digo nosotros porque Raúl Elsetti también estaba, en el año 68, que recién nos habíamos recibido en La Plata. Y realmente él para mí, para el Elsetti lo mismo, es decir, fue un maestro, es decir, además de la capacidad que él tenía, era muy importante el conocimiento que tenía de la educación universitaria, porque él fue docente en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad del Litoral, en la Universidad de Bahía Blanca y en la Universidad de Mar del Plata. Se sentía muy a gusto acá. Es decir, se quedaba más tiempo que el necesario precisamente porque se sentía muy a gusto. Fue un hacedor, es decir, él fue un hacedor para todo, digamos, ¿no? No solamente para su materia, sino también él fue el que organizó la Universidad de Bahía Blanca con un carácter muy distinto al resto de las universidades y también colaboró mucho acá en Mar del Plata para organizar y desarrollar la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Sí? Ejemplo de vida. Los que cuando empezamos en la cátedra éramos jóvenes, aprendimos muchísimo, pero aprendimos muchísimo no solo de los aspectos técnicos, sino de la forma ética con que él desarrollaba su vida profesional y universitaria, sobre todo, ¿no? Porque en la profesión era igual, era muy estricto, muy exigente consigo mismo, ese tipo de personas que no se permitía, digamos, casi rayaba en la perfección lo que él quería, ¿no es cierto? Y estudioso, de avanzada, progresista, podríamos decir, en todas las innovaciones, las cosas nuevas que salían tanto para la profesión como para la docencia. Incorporó métodos pedagógicos que acá en la facultad no existían, por ejemplo, planes de estudio
y sobre todo el programa de la asignatura muy avanzada. Era una persona de ese calibre, ¿no? Esposa, que justamente era colega, porque la segunda esposa de él, porque él era viudo, nosotros la tratábamos porque a veces tuvimos contacto en tantos años de ser colaboradores de él en la cátedra. Decía que primero estaba la universidad y después estaba ella. Bueno, Graciela Bordato era una persona con mucha fuerza, diría. Muy estricta en lo que hace a sus estudios. Puedo decir esto porque compartí los últimos años de la carrera, es decir, que no solamente la conozco como compañera de trabajo aquí en la facultad, o la conocí como compañera de trabajo, sino que la conocí también como alumna de esta facultad. Ambos somos graduados de esta facultad. Una persona muy estricta en todas sus actividades y sin duda significó una pérdida importante por la edad en la que falleció, dado que estaba en un punto de madurez de su condición de docente como profesional, que hubiera significado un aporte muy importante para la facultad en los tiempos que corren. Bueno, Graciela formaba parte de un grupo de docentes ya graduados de esta facultad, es decir, una camada de docentes que en aquel tiempo éramos jóvenes y que implicaba un cambio significativo en la facultad, que esta facultad era una facultad que dependía de profesores viajeros, es decir, cuando esta facultad nace hace 50 años atrás, tenía una dependencia muy grande de profesores de otras universidades que venían a dar clase acá. Entonces, Graciela formaba parte de un grupo de docentes ya formados en esta facultad, que sin duda iban generando una nueva etapa, porque iban desplazando a aquellos profesores viajeros. Y bueno, conformaban una camada que para la facultad era muy importante porque, ya digo, era empezar a nutrir nuestro plantel docente con docentes formados en esta facultad. Es decir, el caso de ella es como el caso de la propia Aide Pérez, que también fue decana de esta facultad, el caso de Marta Burla, el caso de Mario Calvo, lamentablemente también fallecido. Pero bueno, formábamos parte, digo formábamos porque puedo considerarme también incluido en esa camada, de docentes que iniciábamos nuestra carrera a partir de nuestros cargos de ayudantes, particularmente cuando comienza la reorganización de nuestra universidad, con el advenimiento de la democracia, en donde empezamos a acceder a cargos docentes por concurso, y bueno, Graciela formó parte de esa camada y era una persona que sobresalía dentro de esa camada. Era realmente brillante en muchos aspectos y particularmente en la fuerza con que sostenía sus ideas y sus puntos de vista. Eso lo recuerdo con mucha claridad. Bueno, Juan José era un tipo básicamente de esos que nacen con un don especial para hacer determinadas cosas. Y lo de él era explicar. Entonces tenía la facilidad de transmitir una idea, un concepto, por más difícil que fuera, ante públicos variados, alejados de lo que estaba explicando, del campo de conocimiento, lo que fuera, con una simplicidad que era la verdad un poco común de hallar. Entonces si tenía algún don especial era ese. Había nacido para hacer eso, si querés. Aunque trabajaba de contador a veces, pero en realidad lo que realmente hacía bien y sentías que lo hacía bien era esto. Así como te decía que tenía esta habilidad, realmente lo que le gustaba hacer era ser docente en la vida. Y de alguna manera la docencia fue algo que abrazó también como una especie de tabla de escape en algunos momentos difíciles que le tocó vivir, que a todo el mundo le pasa, y bueno, temas personales y de salud que lo complicaron un poco, pero que le sirvió la facultad como una vía de escape y también como algo que todos buscamos, que es finalmente trascender, como una manera de trascender un poco más allá de la docencia. Todos los que lo conocimos, al margen de que en mi caso la vida nos cruzó más allá de lo académico, tenemos un gran recuerdo de él, porque no solamente, como te decía, más allá de un gran docente, era una persona extraordinaria.
egresado de esta casa y fue docente. Como docente, yo puedo decir que fue un docente muy responsable, creativo, imaginativo, muy estudioso, es decir, estaba siempre actualizado. Y otra característica de Mario como docente es que tenía muy buena comunicación con los estudiantes y respecto a sus pares era muy generoso y muy solidario. Era una persona de valores morales muy firmes y tenía muchas convicciones. Para él era como para muchos de nosotros que hemos egresado de la universidad pública, algo muy importante. Ocupaba un espacio muy importante en su vida y puedo asegurarte que las actividades que desarrolló en esta facultad siempre lo hizo con pasión. Una persona que amaba profundamente a su familia, la protegía, la contenía, así como hacía lo mismo con sus amigos. Y bueno, él dejó un espacio importante, pero es bueno que hoy lo recordemos, y lo recordemos en esta casa que él quería tanto y en un momento tan importante para nosotros. Digamos, comenzó en la carrera hace muchos años y a través de su tarea docente, que desempeñó en varias cátedras, también colaboró en la formación de la currícula de esta carrera. Digamos, ella formó gran cantidad de alumnos porque fueron muchos años que participó como docente en esta carrera y también formó gran parte de los que hoy somos docentes y formamos parte del cuerpo docente de esta facultad. Era una mujer siempre muy dinámica y, digamos, siempre con esa vocación de aportar cosas nuevas, de aportar cosas útiles para el alumno, digamos, siempre con la intención de abrirle un poco el horizonte al alumno, ¿no? Y convencida de que la educación, digamos, era una herramienta de crecimiento para la sociedad. Era una docente de antes, con una formación muy sólida. Su ausencia, sobre todo en nuestra cátedra, que es Espacios Turísticos Mundiales, hace ya 3 años que no contamos con ella y pesa su ausencia. Hablando de los que no están, y cuando hablamos de los que no están, no podemos dejar de mencionar aquellos que han sido alumnos de esta facultad, algunos con un poco de suerte llegaron a graduarse, otros no llegaron a graduarse y que hoy no están, y que son todos aquellos alumnos que esta facultad ya ha homenajeado en su momento, que por esas funestas consecuencias de la dictadura cívico-militar de la década del 70, pagaron con sus vidas lo que realmente es un precio totalmente injusto, porque el precio que han pagado lo pagaron exclusivamente por sostener ideales. Y fue por sostener esos ideales, no por otra cosa, porque lamentablemente a veces el discurso distorsiona la realidad, y la realidad es que esa juventud que pasó por esta facultad en esa década tremenda, nada tenían de violentos. Algunos de ellos tuve oportunidad de compartir como compañero de estudios, y puedo dar fe de que lo único que pasaba por sus mentes era una sociedad mejor. Pero lógico, esa sociedad mejor implicaba contraponerse a intereses muy fuertes. Y el contraponerse a esos intereses implicó lo que significó un baño de sangre en el país. Ellos lo pagaron con sus vidas, pero dejaron una enseñanza muy fuerte que afortunadamente la juventud de hoy recoge. Y por supuesto que con las diferencias que podemos tener en cuanto a los matices de la política, pero muchos jóvenes
muchos jóvenes, afortunadamente hoy levantan las mismas banderas. Y con mucho más fortuna, porque hoy lo hacen en un marco democrático, en donde expresar las ideas, aun cuando estén en contraposición de los intereses de los poderosos, no implica riesgos de vida. Entonces, yo lo que quiero es que en la medida en que estamos hablando de los que no están, tengamos muy presentes a estos jóvenes que hoy no están, que fueron compañeros, que fueron estudiantes de esta universidad y de esta facultad, que no fueron violentos, que defendían con mucha vehemencia sus ideales, que en sus ideales estaba el imaginario de una sociedad más justa, una sociedad mejor, y que en memoria de ellos, los jóvenes de hoy vuelvan a incorporarse a la política y vuelvan a luchar por esa sociedad mejor, más igualitaria, por la que aquellos estudiantes que hoy no están lucharon. Adela Maggi fue profesora regular de esta facultad, fue docente de Lógica y Metodología, de Introducción al Conocimiento Científico y de Metodología de las Ciencias Sociales. El título que más le enorgullecía tener era el de profesora. Era una persona con mucha curiosidad, era una curiosa total, tenía sagacidad filosófica y era muy sensible a las expresiones artísticas. Se retiró de la facultad hace unos 4 años y nos dejó físicamente hace un poco más de 3 meses. Mariano fue un estudiante muy inteligente, muy brillante, pero la característica principal de él era que una persona muy comprometida con su época, en el sentido de que vivía las inquietudes de todos los jóvenes, pero estaba muy preocupado por las injusticias, por las cosas que no funcionaban y comprometido en ese ideario de cambiar y construir una sociedad mejor, una facultad mejor, una universidad mejor. Realmente se destacó muchísimo porque teniendo posibilidades de ser una persona destacadísima en su profesión, siempre eligió ser muy destacado en el compromiso con primero los estudiantes, después con la sociedad en general. En realidad fue una pérdida porque si uno lo mira desde el punto de vista de la sociedad, más allá de la facultad, no hay muchos dirigentes, mucha gente en las camadas dirigenciales que tengan esas capacidades intelectuales, humanas y ese compromiso. Esas 3 cosas, juntarlas es muy difícil. Y por eso cuando hay este tipo de pérdidas, realmente lo siente, por supuesto, primero sus familiares más directos, sus amigos, lo sentimos, y también lo siente la facultad y la universidad, pero también la sociedad y el país en general. No es muy fácil conseguir, son pérdidas muy difíciles de reemplazar. Pero también queremos recordarlo con alegría porque en el marco de su trabajo y de su trabajo con la juventud fue un maestro formador con muy poco tiempo de trabajo por su desaparición temprana, pero fue un formador y en la formación de otros compañeros, en el ideario que dejó, está la esperanza y la alegría de algo mucho mejor, que fue por lo cual él trabajó.
Varela fue compañera mía toda la carrera. Ingresamos en el año 64 y cruzamos toda la carrera juntas y somos las dos miembros de la primera promoción de esta facultad. Todavía el promedio de Silvia Varela no ha sido superado por ningún alumno en esta facultad. El promedio de la carrera de ella fue 9.54. Una persona, aparte de ser muy agradable, simpática, pero una inteligencia superior, una mente privilegiada y muy estudiosa además, muy dedicada y muy estudiosa. Mire, teníamos un profesor de matemática que venía de Buenos Aires, que era titular en Buenos Aires, que era el ingeniero Luis María Gali, venía a dar clases todas las semanas acá y daba análisis matemático, una tortura para todos los estudiantes, análisis matemático 1, 2. Y él dijo una vez, después de ser profesor en nuestros cursos, que Silvia Varela resolvía determinadas ecuaciones más rápido, derivadas e integrales más rápidos que en los que nosotros, los normales, buscábamos en una tabla el resultado. Ella lo resolvía más rápido que cualquier alumno buscándolo en una tabla. Y así fue. Se imagina que con un promedio de 9.54 tenía 10 y 9 todo. Enseguida que cursamos la materia en cuarto año, en el año 67, creo que fue análisis de estados contables, nos invitaron a ser ayudantes, alumnas de esa cátedra. Primer año, como siempre, gratis, como se estilaba en ese entonces ad honorem en la facultad, y después nos nombraron. Y así fue creciendo hasta el año 81, que ella se fue a Estados Unidos porque una hermana se había casado con un estadounidense y se fue con la madre allá. Después allá hizo una carrera espectacular, porque rindió todos los exámenes en inglés, obviamente, y rindió la certificación para ser contador público certificante allá. Un examen que se da en Estados Unidos, más o menos en ese entonces eran 50.000 personas que rendían ese año. Y ella salió en un idioma que no era el de ella, en el 5% superior de la calificación en Estados Unidos. Pero además era una persona de una dedicación a la facultad, a su cátedra. Éramos ayudantes y me acuerdo que preparábamos horas los prácticos, los resolvíamos, hacíamos un trabajo muy dedicado, muy consciente. Éramos muy exigentes, pero las primeras ella se exigía primero que nadie y nos enseñó a todos a exigirnos así. Nos exigíamos para poder ser exigentes. Me parece a mí que eso es lo que tiene que hacer un profesor. Un profesor solo exigente no sirve, si no se exige a sí mismo, primero. Y bueno, lamentablemente, después de estar unos años en Estados Unidos, falleció joven, a los 51 años. Pero bueno, todavía está acá en el recuerdo de todos, sobre todo en los que fuimos sus compañeros, ¿no es cierto?, y amigos. Hugo Zafata fue un estudiante brillante que murió muy joven, a los 34 años, en un accidente. Fue en la cátedra que yo estaba. Cuando murió yo no estaba en ese momento de docente porque lamentablemente me habían echado de la universidad en el año, él murió en el 81, 82 creo. Era jefe de trabajos prácticos, un alumno brillante. Y yo me acuerdo de haber tenido 4 alumnos brillantísimos en esta universidad, pero brillantísimos. Daniel Ross, Hugo Zapata, Miriam Sato y Germán Blanco. Esos 4 nombres, fíjese, hace años, ya unos cuantos años que me jubilé y no me olvido. Y Hugo fue uno de los alumnos más brillantes que yo haya recordado. Entonces, Silvia estaba todavía acá en la época que él ingresa en la cátedra. ¿Y qué hacíamos nosotras? Silvia Varela estaba. Nosotros seleccionábamos a los alumnos más brillantes que teníamos en la cursada y les ofrecíamos ser ayudantes de cátedra, porque consideramos que si eran muy buenos alumnos, después podíamos ver si tenían capacidad docente. Bueno, Hugo tenía una capacidad docente excepcional, tenía mucha llegada a los estudiantes y a los alumnos, y era una persona de una capacidad de trabajo terrible y una gran inteligencia, una imaginación. Era una delicia leer los prácticos que él preparaba, porque le ponía nombres extravagantes a las empresas, situaciones particulares, inclusive algunos nombres tan extravagantes que
nosotras que éramos mayores y éramos jefes de él, se los teníamos que hacer borrar porque eran un poco impresentables. Entonces, entregar un práctico de eso y leerlo en voz alta en la clase generaría una suerte de escándalo, ¿se da cuenta? Entonces, ¿Recuerda alguno? No me acuerdo, mejor no repito ese nombre por esos nombres. Pero además llegó hasta ese nivel, hasta jefe de porque trabajos prácticos, se murió muy joven, con una familia armada, lamentablemente 4 chicos, pero yo creo que hubiera hecho una carrera excepcional en la facultad. Estaba preparado para ser un docente de primer nivel. Y era además muy amigo de sus amigos. En ese momento, entre los eventos de la cátedra, había 2 o 3 compañeros de él, y era muy guía de ellos, muy compañero, muy de guiarlos, muy de alentarlos. Él era el más brillante de todos y era el líder, digamos, de ellos. Y realmente lo sufrimos, yo como les digo, en ese momento que él tiene el accidente, yo no estaba en la cátedra, pero sufrimos muchísimo porque murió en un accidente, como les digo, pero bueno, una persona que realmente merece estar también recordado en la historia de la facultad. Eran estudiantes de la licenciatura en turismo, todos ingresamos en el año 1973 y bueno, yo con ellos compartí clases, compartí viajes, compartí charlas en el centro de estudiantes, jóvenes con ideales como teníamos todos en esos maravillosos y terribles años 70. Y yo siempre digo que en esa época y en algunos momentos no quería ir a la facultad porque temía que no me encontrara con alguno de ellos. Nosotros estudiábamos, incluso habíamos hecho un viaje en el 74 a La Rioja y trabajábamos y estudiábamos. Eso hacíamos. Y bueno, yo pienso que en algunos momentos también pensé en dejar de estudiar como tantos otros que dejaron, que en el 76 dejaron, pero siempre digo que bueno, si eso era lo que querían, conmigo no lo lograron, porque yo seguí estudiando y me recibí en el 87. Ahora hace 14 años que soy docente de la licenciatura en turismo, también estoy en la gestión del área de turismo y bueno, y tengo una reflexión para hacer, que es que ellos tenían los mismos sueños que yo y las mismas ganas de vivir en un país más igualitario, cuidando el patrimonio de todos, con una sociedad con más memoria y que busque la verdad y la justicia. Nada más que eso. Liliana Cabrera fue docente de esta facultad. Ingresamos juntos en la Cátedra de Contabilidad 2 en el año 1985. Posteriormente fue socia mía en el estudio hasta que falleció. La vida fue dura con ella. Perdió una hija y un hijo en distintos momentos y circunstancias, pero aún así en la etapa más brava de la enfermedad de su hijo continuó dando clase con el mismo empeño y la misma dedicación de siempre. Creo que la facultad y sus alumnos eran para ella su verdadero cable a tierra. Y si tengo que destacar algo de ella es su profesionalismo y su gran vocación docente. Diego Martín Bellinzona fue compañero mío de la secundaria. Hicimos juntos la secundaria. Tengo un muy hermoso recuerdo de él, de un chico muy sencillo, muy correcto. Y bueno,
tenía una característica particular su relación con la mía, porque vivíamos uno frente al otro en la misma cuadra. De modo que mi trato con él era cotidiano prácticamente. La vida hizo que una vez terminada la secundaria, ambos eligiéramos la misma facultad para hacer nuestros estudios. Y bueno, él cursaba la carrera de contador y yo cursaba la carrera de licenciatura en economía. Pasado un año de cursado, que nos veíamos esporádicamente en la facultad, a él le tocó ir a hacer el servicio militar en el ejército, a mí me tocó infantería de marina, y ahí, claro, ya nuestros caminos se bifurcaron, porque de hecho él estaba en Mar del Plata y a mí me tocó ir a La Plata, en un primer momento cuando me incorporaron. Bueno, después la vida hizo que los dos bajo bandera, uno tuviera la suerte de seguir vivo y él lamentablemente no. De su paso por la facultad en realidad yo recuerdo poco y de hecho fue muy breve su paso por la facultad porque, bueno, solo alcanzó a dar una materia, inclusive me acuerdo qué materia era Geografía de los Recursos, una materia que en aquel momento era de primer año, ¿sí? En aquel plan de estudios. El recuerdo que tengo es naturalmente muy triste porque es un compañero de la escuela que ya no está, es un compañero que se fue y todo esto agravado también por la circunstancia de que los dos estábamos bajo bandera y bueno, a él le tocó ir a las Malvinas y morir. Él creo que murió el 13 de junio, un día antes creo que falleció del fin del conflicto y yo seguí haciendo el servicio militar hasta la baja. Los recuerdos, en fin, con el tiempo se van haciendo color sepia, los recuerdos se van desdibujando. Creo que lo que más recuerdo de Diego, de su fallecimiento, es a mi mamá, allá por el 16 de junio, más o menos, yo supongo que habrá sido 2 o 3 días después, a mí me habían dado un franco, una cosa así, después del conflicto, y bueno, estaba en casa, y lo que no puedo dejar de olvidarme nunca es el sollozo de mi mamá diciéndome que Diego había muerto. Ahí caí en la cuenta efectivamente de lo que era la guerra. Yo estaba bajo bandera y durante los 74 días que duró el conflicto siempre pensé que la guerra era algo que pasaba lejos y le pasaba a los demás. Y en este caso pasó con un chico que había ido conmigo a la secundaria. No puedo agregar mucho más de su vida universitaria de Diego. Sí, la gran pena de que su sueño de contador quedó trunco. Hablábamos mucho de esas cosas cuando éramos chicos y bueno, ese deseo, ese anhelo de los 23, 24 años que uno espera terminar en esta facultad, quedaron en el camino esos sueños por esta circunstancia tan dolorosa. Siempre lo recordamos con los compañeros de colegio, de hecho muchos compañeros de colegio vinimos a esta facultad y siempre cuando nos vemos, cuando nos juntamos, nos acordamos de Diego Bellinzona, justamente que fue de todos los compañeros que hicimos la secundaria juntos, fue el que primero falleció. Fue esto un par de años después de haber terminado la secundaria. Vaya mi recuerdo, vaya mi gratitud también a las autoridades de la facultad que recordaron este año a quien fuera su alumno allá por el año 80-81 con una placa en el acceso, en el pasillo de acceso a la facultad, como para que esa placa de testimonio efectivo, concreto, visible,
real de que por esta facultad pasó uno de los 13 muertos de Malvinas marplatenses. Nada más, gracias. Dora Cervera Salvador, Dorita para todos los que la conocimos, fue mi compañera por más de 30 años. Ingresamos a la División Alumnos en el año 70, en el edificio, cuando la facultad funcionaba, en el edificio de Maipú y Marconi, cuando la escuela ex piloto le prestaba el edificio a la universidad. Y las actividades comenzaban a partir de las 17 horas porque era cuando los chicos de la primaria se retiraban. Entonces ingresábamos en ese horario. Dorita fue muy amable, muy atenta, muy especial. Siempre fue colaboradora con todo el mundo, siempre dispuesta a colaborar, tanto con sus pares como con las autoridades y con los alumnos. Sus familiares vivían en Olavarría, entonces la facultad fue su segunda casa y sus compañeros su segunda familia en Mar del Plata. Recuerdo que era muy golosa, le gustaba todo lo dulce, tortas, postres, masitas, especialmente el dulce de leche y los chocolates. Y a veces nos contaba a la noche que se levantaba para ir a comprarse un chocolate. Entonces son cosas que nos quedaron en el recuerdo a todos. Siempre esperábamos cuando era su cumpleaños porque esperábamos a ver qué nos traía de rico. Y de hecho hay muchas de nuestras compañeras que seguimos haciendo tortas y masitas con sus recetas. Yo pienso que Dorita va a quedar en el recuerdo de todos por haber sido buena compañera, atenta, amable con todo el mundo, pero especialmente por haber sido muy buena persona. Rubén Visconti era una persona que venía de Rosario a dar clases una vez por semana, se tomaba un colectivo con unas ganas enormes de dar clases. Yo creo que eso lo mantenía joven de espíritu, aunque de edad ya no lo era. Le encantaba la docencia, el contacto con los chicos, con los alumnos. Los chicos los querían mucho. Se prendía por ahí, sobre todo en los primeros años, en una salida, en un asado o en ir a tomar algo con los chicos. Yo creo que va a ser una persona que va a ser recordada mucho por eso. Ojalá que si yo llego a esa edad dando clases, llegue con esas ganas. Y básicamente por eso, porque él tenía un amor hacia la docencia y hacia a lo que él hacía y a lo que enseñaba y cómo lo transmitía a los chicos, que ojalá, ya te digo, que ojalá que si yo llego a esa edad llegue con ese mismo espíritu y esa misma gana de tomarme un colectivo y viajar no sé cuántas horas desde Rosario para estar, no sé, para estar con los chicos. El secundario en el mismo lugar, él lo hizo en una institución privada de Mar del Plata, yo lo hice en el Colegio Nacional, pero en La Plata compartíamos la facultad. Y una cosa que de alguna manera para mí, porque yo ya lo conocía, sabía de dónde venía, todo, una cosa que yo me acuerdo que a mí me impresionó en la primera etapa esa de estudiante, digamos, fue cuando en el año 58 se discutía el tema de la libre, la laica y todo eso, que él estaba fervorosamente enrolado en el tema de la laica. Yo decía, este tipo que viene de un colegio privado de curas, era un colegio confesional el colegio donde él venía, y el tipo estaba absolutamente, tanto es así que las anécdotas cuentan que en el colegio lo consideraban como un mal ejemplo, ¿no? De donde había egresado, él era un mal ejemplo, porque evidentemente era un apóstata. Pero bueno, ahí reforzamos un poco nuestra amistad en esos momentos, ya estábamos por recibirnos casi los dos. Y después, bueno, cuando ya vinimos para acá, para Mar del Plata, empezamos a vernos más ya como profesionales. Además que ustedes hicieron el estudio juntos. Claro, claro.
nosotros compartimos un estudio, pero el compartir el estudio arranca con el doctorado, que también estabas vos ahí. Claro. Es decir, nosotros empezamos a hacer, es decir, nosotros éramos contadores públicos, vamos a poner la verdad. Y tanto acá el amigo Ramírez como yo sentíamos, y como Oscar por supuesto, sentíamos esa carencia de, digamos, de contenidos para poder ayudar realmente a los empresarios, porque el contador básicamente se lo veía como un liquidador de impuestos. Y nosotros, después de 8 o 9 años de haber estado haciendo ese tipo de trabajo, estábamos un poco hastiados de toda esa historieta. Y bueno, y me acuerdo que se abre el doctorado en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas, en esta, y que en aquellos años estaba ya en Marconi y Maipú, o sea, íbamos en los banquitos de los pibitos del primario. Y ahí, bueno, nos reencontramos, digamos, de alguna manera, sí, como alumnos de ese doctorado. Acá sí, efectivamente. Yo lo conocí después, Oscar, siendo graduado. Yo vine a Mar del Plata en el año 64 y lo conocí más que, digamos, en la faz profesional, porque nos compartíamos trabajo juntos, en el club universitario donde jugábamos al fútbol. Él también jugaba al fútbol. Y después fue todo un encuentro, eso fue un encuentro cualitativo en ese momento, del doctorado, para todos nosotros. Sí, además fue la primera vez que nosotros tuvimos contacto con la gente que era de, digamos, que había hecho su cursado de grado en esta facultad. Si nosotros veníamos de distintas facultades, él de Buenos Aires, nosotros de La Plata, y ahí junto con nosotros estaba la gente que recién se había graduado, ¿cierto? Que tenía otra, digamos, otra connotación para nosotros, que nos sentíamos en ese momento medio como los padres de ellos. Por supuesto éramos muy jóvenes, ¿no? Pero igual, así era la historia. Y ahí empezamos con Oscar a compartir la docencia, prácticamente, y después yo compartí el estudio profesional. La docencia la compartimos hasta el 75, aunque nos volaron, por supuesto. Cuando vino la misión Ivanisevic a Mar del Plata, quedamos afuera. Tanto él como yo, con algunas otras peripecias que no vale la pena contar. Y volvimos en el 85, cuando se restablece la democracia y podemos reincorporarnos, un grupo grande, sí, ¿cierto? Sí. Y bueno, ahí también yo en esa parte, en la segunda parte, cuando volvimos, éramos un grupo, unas 10 personas que nos volaron a todos nosotros. Yo le damos una licencia larga que nos dieron. Sí. Y cuando volvimos, ahí con Oscar ya compartimos algunas experiencias muy buenas. Por ejemplo, los dos compartimos en el Consejo Académico el ser consejeros por la parte docente. Y después yo lo acompañé siendo el decano, yo como vicedecano, lo acompañé 3 años en el decanato. Ahí sí que hubo mucho acercamiento, realmente lo pude conocer mucho más facetas que yo de él no conocía, ¿no? Así que fue muy estrecha esa etapa, fue muy linda y realmente con muchos recuerdos de él, ¿no? Y un día organizó jornadas voluntarias para pintar, de pintura. Y veníamos los sábados. Y ese día que vine el sábado por primera vez, ¿quién era el que estaba pintando arriba de una escalera? Era él, así era él, era el decano que pintaba la pared. Sencillito. Esa era una de las cosas que él tenía, ese sentido que sentía por la universidad, una misión sentía él en la universidad. Y después la otra anécdota es la pasión que tenía él por los libros, ya sea por comprarlos, por prestarlos o por regalarlos. Y recuerdo que un día, a mí me regaló varios libros, pero un día me llamó por teléfono y dice, voy a pasar por tu casa. Él escribió este libro y me lo trajo a casa. Y bueno, con una dedicatoria acá, personal, ¿no? Que realmente cuando la leo me emociona. Para el amigo Norberto Ramírez con afecto y lo firma él acá. Bueno, eso lo pinta él como amigo, ¿no? Y respecto al tema de los libros, nosotros en el estudio, él tenía una gran afición, es cierto, por los libros. Y bueno, y yo modestamente también. Entonces, cuando volvimos en el 85 y teníamos que preparar las materias, nos encontrábamos con que en general la bibliografía que nosotros queríamos usar la teníamos nosotros, pero la biblioteca no. Así que teníamos que estar usando, era incluso muchas veces la gente que colaboraba con nosotros en la materia decía la biblioteca de la calle Brown, que era donde teníamos el estudio, ¿no es cierto? El problema fue sostener esa biblioteca durante el periodo del 76
al 85, porque teníamos, por supuesto, teníamos la encíclica Rerum Novarum y teníamos el Capital. Es decir, teníamos surtido. Ahora, el problema es que nosotros sabíamos que si venían a revisar, no iban a mirar la encíclica Rerum Novarum, iban a mirar el Capital. Y yo decía, yo no puedo quemar un libro, y Oscar tampoco, que decía, no, yo no lo puedo quemar, no los podemos quemar. Y bueno, entonces, bueno, aguantémosla, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, tuvimos suerte. La podemos contar. La podemos contar, exactamente. Pero bueno, yo creo que, más que nada, él tenía una personalidad, por eso acá estuvo como decano 2 periodos, una gran capacidad para contemporizar, para de alguna manera buscar los puntos de coincidencia con la gente, ¿no es cierto?, para evitar los enfrentamientos estériles. La universidad es muy conflictiva, todos lo sabemos. Y bueno, y él de alguna manera se manejó durante esos 8 años que fue acá decano, evitando, justamente tratando de ver cómo podía compatibilizar las distintas perspectivas, las distintas visiones de los alumnos, de los docentes, de los graduados, de los empleados, de todo el mundo, ¿no es cierto? Que no es fácil. No es fácil, porque además él respetaba mucho la diversidad y respetaba mucho la idea del otro. Y eso creo que es un valor muy, muy destacable de su personalidad, que me parece importantísimo que podamos destacar, ¿no es cierto? Porque siempre fue lo que, de alguna manera, en ese momento, que era un momento particularmente difícil, le hizo mucho bien a la facultad. La verdad que tuve el privilegio, voy a decir, de ser compañero de ella en el actual departamento de alumnos, que en aquel entonces era una división. Y no es difícil hablar de ella porque era una persona muy increíble en su forma de ser, la personalidad que tenía. Incluso cuando al finalizar voy a contar una anécdota que la pinta de cuerpo entero como era. Se dedicaba enteramente ella a pasar a volcar las notas de las cátedras en los libros de actas. Entonces era la tarea que la cumplía muy eficazmente, con mucha precisión, con una muy buena caligrafía. Y era que se ocupaba de pegarle el grito a los docentes cuando pasaban por frente de la puerta para que vengan y firmen las actas, que los docentes siempre son medio remolones para firmar actas. Entonces ella era la que les pegaba el grito y... Actualmente tiene una reemplazante, pero como ella no es. Una reemplazante que le pega el grito, que es una cordobesa que tenemos ahí. Pero como Dorita no había. Después, bueno, una de las cosas así importantes de su personalidad era que tenía cosas que eran exclusivas de ella. Por ejemplo, en la cuestión que hacía la ropa, a los adornos que usan las mujeres para ponerse más guapas, todo lo de ella era de primerísima calidad. No había segundas instancias por nada. En 2 o 3 oportunidades le mencioné yo a las tiendas Famularo y a la ex tiendas Beige, que no sé si se acuerdan, en la calle, ¿no? Se le ponían los pelos de punta, no quería saber nada. Ella no salía de shopping de los gallegos. Y bueno, la anécdota que tenía, que es, una vez estaba comentando que le comentaba a mis compañeras, yo estaba en el otro extremo de la oficina, o sea que la escuchaba de oída, la chusmeaba. Les había comentado que había ido a la farmacia Riárigos. Entonces yo le pego a la farmacia Riárigos, Dorita. Me mira así, toda seria, me dice, de la calle Güemes. Digo que no iba a otra Riárigos que no sea a Güemes. Y bueno, sigue comentando con las chicas y dice, bueno, y que no sé qué problema le había pasado con las alpargatas. Ahí sí se me pusieron los pelos de punta a mí. Digo, Dorita, ¿alpargatas? Me vuelve a mirar la situación y dice, de carpincho. Entonces, eso es para que tengan la idea de cómo la recordamos a ella. La verdad que la recordamos bien.
Y después, bueno, lo último que queda, conmigo le quedó una deuda pendiente que se la pienso cobrar. Porque hicimos una vez una apuesta y ella solamente consumía bebidas que sean el sello de Navarro Correa, como decía ella. Entonces jugamos una apuesta y quedó que me iba a pagar con un balmo lacrado. Y bueno, después tuvo la desgracia que se me fue y me lo quedó debiendo, pero cuando la encuentre se lo voy a cobrar, ¿eh? Yo creo que hablar de Albino Bianchini sin hacer referencia a la Facultad de Ciencias Económicas es imposible, porque él estuvo desde sus comienzos. Si bien no estudió acá, pero siempre fue profesor de acá. Yo personalmente lo conocí a él recién cuando, en su última etapa de su vida, que él se dedicó casi con exclusividad a la docencia, y fue donde obtuve los mejores recuerdos. Creo que lo mejor de Albino salió siendo docente, ¿no? A mí hablar de Albino Bianchini me trae grandes emociones. Primero porque en mi época de estudiante fue el primer profesor que me inició en esta disciplina contable, debiendo ponderar sus dotes de docente. Después ya, en una segunda etapa, yo me incorporo a la cátedra, donde él era el titular, y bueno, encuentro a un compañero, un excelente compañero, que pudo aplicar dinámicas de grupo que dieron excelentes resultados en una época de la facultad donde él estaba muy comprometido con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en tercer lugar, la emoción tiene que ver con la amistad. Yo lo consideré y lo considero un gran amigo, de esos amigos que hacen un culto a la amistad, ¿no es cierto? Sobre todo, sí. A ver, inclusive relacionado con la docencia, ser amigo de él era estar permanentemente en una cátedra, su vida era un magisterio permanente, ¿no? Constantemente enseñaba. Enseñaba en los momentos de las reuniones de cátedra, cuando uno tomaba final, cuando uno iba a tomar un parcial, cuando se confeccionaban, en los cortes de café, siempre se estaba discutiendo sobre contabilidad y lo cual era divertido. O sea, realmente nos divertíamos mucho estando ahí discutiendo contabilidad, cosa que puede sonar raro. También nos peleábamos a veces. Bastante. No, teníamos, a veces había algún encuentro de doctrinario y de posiciones y bueno, los dos, yo hablo de mí, Mariano también tenía algunas discusiones menores, sí, pero conmigo discutíamos a veces largas horas durante las noches que compartíamos haciendo parciales y demás, pero todo terminaba pacíficamente y en un buen entendimiento, por cierto. Sí. Todo terminaba con un golpe en la nuca. Sí, sobre todo a vos. Todo terminaba con un Creo golpe que con Albino sentíamos el sentido de pertenencia. No solamente fue un gran profesor, sino un referente en la cátedra que no vamos a olvidar nunca. Mariano Salgado, yo lo conocí como estudiante, los dos éramos estudiantes en el 99, cuando yo lo conozco a él. En una sesión, fue súper extraordinaria la forma de conocerlo, una sesión de un consejo académico, donde un grupito de estudiantes de sexto año que venían con la carrera al día, venían a reclamar para que aquellos que no habían rendido inglés, una materia que era una obligatoriedad curricular, los que no habían rendido inglés y no lo habían aprobado, no podían cursar el segundo cuatrimestre, o sea, el último cuatrimestre de su carrera, porque debían inglés. Entonces ese grupito de estudiantes presenta una nota en el consejo académico, una nota que tranquilamente con una carilla se podría haber resuelto. Se iba a tratar en el consejo académico, el resultado final podría haber sido el mismo, en donde
se les reconocía a estos estudiantes que eran brillantes estudiantes, que venían con la carrera al día, un plan nuevo, que tenía una sola promoción encima y bueno, esta era la segunda promoción, iban a poder cursar el segundo cuatrimestre. La diferencia era que toda esa pequeña lucha la encabezaba Mariano Salgado. Presentó un escrito de 20 páginas en donde fundamentaba desde cuestiones históricas, sociales, éticas, responsabilidades, no solamente de los estudiantes, sino de quienes estábamos ahí sentados escuchando semejante relato. Debíamos aprobar una cuestión que nosotros como estudiantes obviamente defendíamos, pero era un discurso, no sé si necesariamente solo para los docentes, los graduados y el decano y la decana que estaba en ese momento, sino me parece que era para la sociedad. Eso era lo que yo estaba sintiendo en ese momento. No lo conocía, él estudiaba contador, nunca había cursado con él, yo soy licenciado en economía, así que nunca nos habíamos cruzado en nuestra vida académica dentro de la facultad. Y a partir de ese momento parecía que me lo encontraba en todos lados, porque una persona que hacía deportes, nunca había hecho política en la universidad, yo estaba en el centro de estudiantes, no lo conocía. A partir de ese entonces, él aparecía a cada rato en cada cosa que el centro de estudiantes organizaba. No solamente en los torneos de fútbol, sino en interfacultades, en el centro de estudiantes, reclamando por eso y otras cosas más. Y fue así casi como por obligación que le pedíamos sumate a darnos ideas, a proyectar lo que estamos haciendo. Bueno, fueron justo tiempos muy controversiales para nuestro país, los fines de la década de los 90, en donde muchos jóvenes empezaban a movilizarse y los centros de estudiantes también eran ese lugar donde muchos estudiantes se movilizaban o se juntaban para plantear sus propuestas. Y bueno, ese fue el origen no solamente de la aparición de un personaje como Mariano Salgado, militante, político de esta facultad, sino también personalmente un compañero, un amigo, un hermano, que la verdad yo siempre prefiero recordarlo en esos momentos donde estábamos juntos. Siempre teníamos una frase que compartíamos entre los dos, que era, bueno, los amigos los tenés cuando estás mal, pero los verdaderos amigos los tenés cuando estás mal y cuando estás contento, cuando tenés gratificación por lo que estuviste haciendo, porque lo hiciste con tu amigo. Entonces él se ponía muy contento y yo también. La verdad que nos conocimos de grande y lamentábamos siempre no habernos conocido antes, porque a partir de ese momento para nuestras vidas, tanto para la de él como para la mía, para la de un montón de gente también, fue un antes y un después. La aparición de Mariano en la actividad política en esta facultad fue un antes y después para mucha gente. Tal es el caso de que, bueno, otra de las anécdotas fue en el 2002, cuando por una reforma de los planes de los requerimientos curriculares para aprobar las materias, presentábamos un proyecto con Mariano y un grupo de estudiantes y nos obligó las circunstancias, las desavenencias con las autoridades a tomar la facultad. Bueno, nunca queríamos hacer eso. La toma de la facultad del 2002 fue también un antes y un después para esta institución, porque no solamente se frenó eso que se quería implementar, que nosotros no estábamos de acuerdo como estudiantes en ese momento, pero se logró también que muchos estudiantes sintieran a la facultad como propia, esta facultad llena de estudiantes por una toma de una facultad, cuando lo corriente, lo común dice que bueno, solamente las camarillas, los grupitos, los minúsculos están dentro de la facultad. Esta facultad estaba llena de gente. No solamente el reclamo motivaba a que todos los pasillos de esta facultad estuvieran llenos de estudiantes pidiendo para que no se avanzara con esa modificación, sino también creo que la figura de Mariano hizo que toda esa gente se enamorara de eso que estábamos reclamando, que era frenar algo. Miren qué controvertido decirlo, ¿no? Frenar un cambio. En realidad veíamos que ese cambio podría llegar a perjudicar mucho más a los estudiantes que lo que venía haciendo. Pero no nos quedábamos ahí quietos, por Mariano, ¿no? Justamente él motivaba y motorizaba todo esto, no nos quedábamos ahí quietos. Inmediatamente nos pusimos a trabajar en una propuesta
Y eso generó una reforma en donde todos los actores de esta facultad estuvieron de acuerdo. En ese momento nosotros éramos estudiantes, los docentes, los graduados estuvieron de acuerdo y además se hizo una propuesta de plan de estudios, que es el plan de estudios que actualmente está vigente, que es el del 2005, en donde lo discutíamos hasta altas horas de la noche. ¿Cuál era el rol del estudiante en esta sociedad? Cuando un estudiante entraba a la universidad, ¿qué venía a buscar a la universidad? ¿Solamente conocimiento por parte de los docentes? ¿O tenía que generar nuevos conocimientos con prácticas de investigación? ¿O tenía que ir a ver qué pasaba en el medio con prácticas de extensión, con prácticas sociocomunitarias? Y cómo lo que iba aprendiendo en la facultad, en los proyectos de investigación, también los podía tratar de vincular con el resto de los actores sociales. Que una persona cuando entra a la universidad no es que se despega del resto de su familia, de la sociedad, del vecino. No, vuelve a interactuar constantemente. Bueno, esa interacción también tenía que formar parte del contenido de formación de un estudiante. Bueno, eso era lo que nos decía Mariano en ese momento y nos convencía y nos ayudaba a convencer a otros a que pensaran lo mismo. Y el último recuerdo así simbólico de Mariano fue cuando Mariano se recibió. Hacía mucho tiempo que alguien en esta facultad no tomaba la palabra, en esta universidad, que algún estudiante tomaba la palabra cuando el rector de la universidad le entregaba el título. Y fue un discurso sencillo, simple, 15 minutos, en donde esto que relaté recién con respecto al rol del estudiante lo manifestó y ahí veíamos a quién le estaba hablando. Le estaba hablando a un agente externo a la universidad. Decía, bueno, ahora con el título en la mano tenemos que salir a transformar esta sociedad. Ese era Mariano. Nos obligaba día a día a pensar cómo cambiamos las injusticias que hay en esta sociedad y cómo nosotros sumamos a otra gente a esa transformación. Lamentablemente la vida, la salud le jugó una mala pasada a él, a nosotros. Fue un dolor tremendamente enorme para los que lo conocimos y gente que no lo conocía, que decía, yo escuché hablar de Mariano alguna vez, y venía y se sumaba con sus condolencias y sus manifestaciones de dolor al respecto del fallecimiento de nuestro compañero, de nuestro hermano. Gente que nosotros ni conocíamos, ni sabíamos que lo conocía él. Y bueno, eso era lo que él generaba. Generaba que mucha gente hablara de lo que él pensaba, de lo que él decía, y que muy joven, lamentablemente, falleció, dejó un montón de hermanos, de amigos, más allá de su familia, en esta facultad, en esta universidad, y creo que en Mar del Plata mucha gente hoy lo recuerda como alguien que realmente podría haber hecho cambiar las pequeñas y las grandes cosas que no nos gustan. Y no lo iba a cambiar él porque era un iluminado. Él nos iba a obligar a nosotros a cambiarlo. Eso era lo que realmente generaba Mariano. Generaba a comprometernos a un cambio. Recuerdo que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Son dos las caras de la luna, son dos. Prefiero que sigamos, mi amor, presos de este sol. Dejar amar, llorar. El tiempo nos ayuda a olvidar y allá. El tiempo que me lleva hacia allá. El tiempo es un efecto fugaz.
pensaste en dejarlo y tirarlo